Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. Le voy a platicar una historia de muerte, una historia muy violenta. Si usted considera que puede ser molesto, espere un momento y luego comiéncenos a escuchar. Vamos atrás en el tiempo, casi 600 años. Es el 30 de mayo de 1431 y estamos en Francia, en el mercado de Rouen, la capital de Normandía. En esta fecha, en este año y en este momento, esta región completa está bajo control inglés. La guerra de los 100 años ha sido desgastante para todos. Los pueblos están empobrecidos, no se visualiza un final de esto, la situación es tensa y los ingleses quieren, de alguna manera, utilizar todos los elementos que pueden. Ha habido tiempos muy difíciles. Esta región completa, ahora mismo, se debate entre una cierta lealtad que existe hacia el rey de Francia, Carlos VII, o hacia el rey de Inglaterra, Enrique, con el que hay vínculos familiares y que ahora pretende no solamente esta región sino todo Francia, dado que, finalmente, también es pariente del rey que ha muerto. Así que, al final del día, puede ocurrir que en algún momento los ingleses ocupen toda Francia. Pero ahí, ese 30 de mayo de 1431 en el mercado de Rouen, el encargado de las ejecuciones, Simon Dailly, ha preparado un patíbulo especial. Ha construido una especie de terraza de piedra, barro, yeso, en donde se armará una hoguera. Simon Dailly es el ejecutor de Rouen. Es el hombre encargado de quemar a las brujas, a los herejes, a quien sea. Se le ha encargado un preparado especial. Él sabe cómo quemar a la gente. Sí, no es un oficio envidiable, usted tiene razón. Cuando se trata de la hoguera, hay diversas técnicas. Depende de lo que se quiera lograr. Si se quiere que la persona muera rápido, o si se quiere que el espectáculo sea prolongado, o si hay alguna petición especial, todo eso depende del ejecutor. Si el ejecutor quiere que la persona muera sin mucho dolor, lo que hace es colocar alguna parte de la leña parcialmente húmeda, que desprenda mucho humo muy rápidamente. Esto ayuda a que la persona se asfixie en los primeros momentos y no sufra gran dolor por las quemaduras, tanto externas como internas. Pero, si el ejecutor es ordenado para que prepare un gran sufrimiento, lo que hará será colocar la leña alrededor de los pies, a muy bajo nivel, y deberá estar perfectamente seca. ¿Qué significa esto? Que el calor no será suficiente para provocar quemaduras internas instantáneas. Tampoco será suficiente el humo para provocar la asfixia de la persona, por lo que morirá en medio de un dolor terrible, ya sea por un shock de alguna naturaleza, por falla multiorgánica, por todo aquello, incluso por desangramiento. Durante el proceso de quemadura, cuando se intentaba provocar mucho dolor utilizando esta técnica de leña baja, lo que ocurría es eso: la persona comenzaba a quemarse por la irradiación y no podía morir por asfixia, porque no había humo suficiente. Pero además el calor era suficientemente intenso para quemar la piel, para quemar la ropa, pero no para ingresar a las vías respiratorias y provocar una falla pulmonar. Así que aquello se podía prolongar por lo menos durante unos 40 minutos. En ese proceso, la piel se iría desprendiendo conforme se iba quemando,
dado que no alcanzaba la temperatura suficiente para carbonización. Solo para desprendimiento y estallamiento celular, la piel se desgarra, se desprende. Conforme se va desprendiendo comienzan las hemorragias y eso es lo que mata a la persona. En cambio, si se trata de un noble, la cosa es diferente. Para un noble la muerte puede ser preparada de otra manera. Se le puede ahorcar primero, apuñalar, de alguna manera matarlo, y su cuerpo será quemado. O bien, se le puede ejecutar discretamente en una celda, en un sótano de un castillo, y posteriormente llevar un cadáver de alguien más y quemarlo, solamente a manera de ejemplo. Pero cuando se trata de un encargo especial, las cosas son muy diferentes, y ese día, el 30 de mayo de 1431, a Simón Dailly le han encargado dos cosas. Primero, debe quemarse completamente el cuerpo, no debe de quedar nada. Habitualmente en una hoguera, cuando el fuego se está acabando, el cuerpo está muy dañado, es cierto, el cuerpo está expuesto, está muy dañado, ha estallado el abdomen, probablemente se han dispersado las vísceras entre el fuego, pero aún continúan existiendo huesos, parte del cráneo. En este caso, se le pide que no quede eso, pero además no debe de ser tan rápido como para que el cuerpo se destruya. La gente debe de poder verlo, pero debe de morir de manera no tan lenta. Es un encargo especial, por lo que Simón prepara especie de terraza, esta especie de pieza de piedras, lodo, yeso para elevarlo, y en el centro coloca un poste de madera gruesa, embadurnada. Alrededor comienza a distribuir leña, de tal manera que alcance prácticamente la altura del cuello de una persona. En el centro, donde está el poste, se deja un hueco, y en la parte de atrás un pasillo. La idea es simple. La persona será llevada, se inicia el fuego. Cuando fallece, antes de que el cuerpo sea destruido, se retirará la leña para que la gente que se ha reunido en la plaza pueda ver el cuerpo quemado, pero no destruido, y pueda apreciar claramente ciertas cosas que se le han pedido enfáticamente. Es una petición terrible, pero cumple con todo. Simón Dailly sería recordado por ese día. En algún momento, el prisionero llega y resulta que no es prisionero. De hecho, es una mujer. Es una mujer que viste una especie de camisón blanco, de una tela gruesa, suave. Camina. Conforme camina, hay dos versiones. Hay quienes aseguran históricamente que amenazaba a los ingleses y les advertía del final que vivirían y del sufrimiento que les vendría, pero hay otra versión que dice que no pronunció solo una palabra, hasta llegar al poste donde fue amarrada fuertemente, donde pronunció repetidas veces la palabra Jesús, Jesús, Jesús. Momentos después de haber sido fuertemente amarrada al poste, se colocan los leños que van detrás de ella en el pasillo por donde había sido introducida y se coloca paja a su alrededor. Esta técnica aseguraba que la persona muriera en un tiempo razonablemente breve. Antes de que las heridas fueran lo suficientemente dolorosas, moriría por asfixia. La paja produce mucho humo. Se inicia aquello cuando lanzan una tea ardiente para que prenda la paja prende, comienza a arder y se alcanza a escuchar la voz de aquella mujer de apariencia ligera. No es una mujer mayor, es una jovencita. Apenas tendrá unos 18 o 19 años, lleva el pelo muy corto, es delgada, para los estándares de la época era una persona delgada, menudita. El fuego comienza a arder, se escucha su voz, sí se escuchan algunos lamentos. Los testigos que estuvieron ahí y que popularmente contaron la historia contaron que se escuchaban sus gritos. Es obvio que duele, no puede dejar de doler, el fuego está a su alrededor, comienza a quemarse la ropa, comienza a quemarse la piel, y después el silencio. El fuego abrasa completamente el cuerpo, y es el momento en el que Simón, junto con sus ayudantes, retira parte de la leña para que la chusma, el grueso de la gente que está ahí y los clérigos que le han condenado puedan ver qué parte de su cuerpo sigue ardiendo. Porque de acuerdo con la consigna que la mandó a la hoguera, esta mujer es una bruja, lo que significa que ha tenido pacto carnal con el diablo.
Es decir, que ha tenido contacto sexual con el demonio, y al hacer esto, inmediatamente su cuerpo maldito seguirá ardiendo en las partes pudendas. Cuando se retira la leña para que la gente, la chusma aquella que está ahí enardecida, vea el cadáver, está muerta, su cuerpo está ahí amarrado, ella ha muerto. Obviamente Simón Dailly tampoco era tan cruel como para dejarla viva. Ha tomado las precauciones para que muriera por asfixia lo antes posible. Pero aquella chusma puede observar y para su asombro el cuerpo no está ardiendo. Y por supuesto tampoco las partes sexuales están ardiendo. Este grotesco detalle que le acabo de narrar fue una exigencia de los clérigos no inquisitoriales. Eran simplemente clérigos a favor del rey de Inglaterra, que pertenecían a territorio francés, quienes han enviado a la hoguera a esta mujer. Acto seguido, y habiendo visto aquello, se ordena seguir con la cremación. Se colocan los leños y se vuelve a encender. Cuando terminan de arder aquellos leños, sin embargo, el cuerpo no está totalmente destruido. Aún continúa incluso gravemente quemado, pero sigue amarrado al poste, por lo que se ordena armar una segunda pira en donde sea quemado el resto del cuerpo. Pero esto tampoco funciona. La segunda cremación tampoco acaba de calcinar totalmente los restos. Cuando termina la hoguera, ciertamente ya no hay tejidos orgánicos evidentes, pero aún quedan algunos restos interiores, algunas vísceras, algunos órganos no se han quemado del todo y la estructura esqueletal está casi completa. Por lo que se ordena una tercera pira. Es de noche cuando se enciende la última pira. Arde prácticamente durante toda la noche. El equipo de Simón Dailly, todos los ejecutores y ayudantes alimentan el fuego durante la noche para que constantemente esté ardiendo. Al amanecer, los restos se han reducido a una gruesa capa de ceniza parcialmente aceitosa. Los pocos fragmentos de hueso que aún quedan son machacados y después arrojados a un río cercano, sin ningún tipo de ceremonia, en silencio, discretamente, que nadie se dé cuenta. Algunos rumores de la época aseguran que durante la noche, mientras los ejecutores habían caído en una especie de sueño profundo, varios aldeanos fueron y recogieron parte de los huesos de entre el fuego, jalaron parte de aquello que llevaron inmediatamente al territorio francés, en donde los guardaron. Toda esta insistencia era por una sencilla razón. La mujer que estaba siendo quemada, esta jovencita que estaba siendo quemada en la hoguera de esta forma tan brutal, no era otra que Juana de Arco, la doncella de Orleans. Sí, aquella doncella de Orleans que había liberado del sitio de los ingleses la ciudad de Orleans y que había acompañado al actual rey de Francia, Carlos VII, a Reims, para que se coronara como rey de Francia. Estuvo a su lado, parada, con su armadura vestida de hombre, severa, consciente. Ahí había estado y después había querido seguir con la batalla. Esta era Juana de Arco. La habían quemado y la habían reducido a cenizas y sus restos habían sido arrojados al agua para que nadie la recordara, para que se olvidara totalmente y no quedara huella de aquello. Irónicamente, casi 600 años después, nadie se acuerda. Prácticamente nadie se acuerda del rey de Francia, o se acuerda del rey de Inglaterra, o del obispo, hasta del propio papa. ¿Quién se acuerda? ¿A quién le importa? Pero nos acordamos de Juana de Arco, y nos acordamos de otro personaje que le voy a mencionar un poco más adelante. Pero antes de seguir, déjeme que regresemos en el tiempo. Vamos atrás. Vamos a un lugar tranquilo y agradable. Está en los límites de la región de Lorena. Es Francia todavía. En este lugar, conocido como Dom Remy, hay una familia. El padre es Jacques d'Arc, de Arc. Hay quienes dicen que era Jacobo. Bueno, no importa. J de Arco. Tiene su esposa, que es una mujer muy devota. Contrario a lo que se piensa, no son pobres. Jacques, de hecho, es cobrador de impuestos. Trabaja para el señor de Bradicourt. Es una persona reconocida.
También es encargado de compras del palacio, en la región de Bradicourt, cerca de Don Remy. Tiene 20 hectáreas de tierra, tiene animales, tiene trabajadores. No es un campesino humilde, un siervo por allá perdido. Es una familia medianamente acomodada para la época, para los estándares. Esta gente tenía su propia casa, tenía tierras, tenía establo, así que es una familia más o menos acomodada en donde nace la pequeña Juana. Nace en 1412, el 1 de junio de 1412. Como le he dicho, es una familia medianamente acomodada, ella es la tercera hija de 4 que van a nacer. Una familia en donde la madre es una mujer muy trabajadora, estupenda costurera, estupenda para el trabajo de casa, abnegada, muy religiosa. El padre, como le he explicado, es un hombre de trabajo también. No es exactamente un noble, no, por supuesto que no. Se considera dentro de las clases sociales bajas. Es un empleado, no un siervo. Tiene algunas propiedades, y si bien Juana no asiste a ninguna escuela como es de esperarse, hay quienes aseguran que sabía leer y escribir, por vocación propia, y porque la madre la envía a la iglesia con frecuencia en donde habría conocido algo de esto. La infancia es poco conocida, se sabe que es una persona sana, en una época en la que la gente no era muy sana, que crece normalmente. No era una persona de talla muy grande, contrario al estándar de la época de personas muy robustas. Juana era una persona menuda, pero se le conocía por ser una persona increíblemente atenta. Las personas que describieron su personalidad, testimonios que por cierto se conservan gracias a los documentos del juicio que llevó a la ejecución que le he descrito. Existen documentos de la época que describían a esta joven como una persona abnegada, voluntariosa, gentil, cortés y muy piadosa. No era extraño que Juana, terminando las labores de casa, cuando ayudaba a la madre con la costura, con el tejido, iba a ayudar a alguien más, o iba a la iglesia, o iba simplemente a hacer trabajos que ni siquiera le correspondían. Así que era un personaje. Pero todo esto puede parecerle muy lindo hasta que, cuando tiene 13 años, ocurre algo diferente. Juanita de Arco, con 13 años, comienza a tener una serie de visiones y de comunicaciones de carácter místico muy extrañas. Aquellas apariciones en algún momento le revelan un futuro inusual. Francia está sufriendo por la presencia de los ingleses y ella tendrá que salvar a Francia, rescatarla de los ingleses y llevar al rey a la corona. Por supuesto, una niña de 13 años no tiene mucho que hacer, pero aquellas visiones siguen hablándole. Déjeme que le platique un poco más cómo eran. Las visiones ocurrían 2 o 3 veces por semana. Normalmente lo que ella veía era un resplandor extraño, y entonces comenzaba a escuchar la voz de alguno de los personajes que más frecuentemente se comunicaban, ya fuera Santa Margarita de Antioquía, Catalina de Alejandría, el arcángel Miguel, que eran los personajes que más frecuentemente se comunicaban con ella. Durante estas apariciones, que si bien no eran de cuerpo entero, sino más bien este resplandor extraño, esta joven recibía mensajes que la arengaban a tomar ciertas acciones, pero también le revelaban cosas. Normalmente cuando se lee acerca de Juana de Arco, usted encontrará que tenía visiones como de una persona esquizofrénica, de una persona que tenía alucinaciones, de alguien que padece epilepsia del lóbulo temporal, etcétera, etcétera. No, no es así. Lo poco que se puede obtener real, de fondo, es cómo describió ella estas visiones cuando estaba durante el juicio, que le llevaría a la muerte. Estos testimonios son muy interesantes junto con muchos otros testimonios que se recuperaron previo a esto. Esta joven escuchaba las voces que le decían cosas que tenía que hacer, hacia dónde ir, y conforme iba pasando el tiempo, le iban revelando detalles peculiares, que ella recordaba muy claramente, cosas tan extrañas como el lugar donde estaba enterrado Carlos Martel.
Usted pensará, ¿quién rayos es Carlos Martel? Era un personaje de mucho tiempo atrás que había sido un rey muy apreciado en Francia y un personaje histórico para los franceses, cuya tumba era una tumba noble. Ella nunca había salido de Domremy, y sin embargo sabía dónde estaba sepultado, aun cuando no tenía forma de saberlo. El hecho es que comienza a hablar de estas visiones. Su padre le pide que mantenga aquello un poco bajo el perfil, ¿no? La madre evidentemente tampoco está tan convencida del asunto, pero ocurren cosas que no pueden explicar. Así lo declararían tiempo después. Ocurrían cosas que no podían explicar. De pronto la niña les decía algo y este algo se cumplía, o de pronto la niña se encontraba con alguien y les decía la historia completa de esa persona a la que ni siquiera conocía. Pero después se sabía que era cierto, resolvía cosas que no tenía forma de resolver porque ella no las conocía. Respondía cuando fue llevada con el cura de Domremy para que la viera y hablara con ella a ver si esto era de Dios, del diablo o de dónde venía. Aquel hombre le hace varias preguntas que ella responde con una precisión asombrosa, pero hay un detalle. Ella tomaba tiempo para responder. El cura le pregunta algo, ella mira para un ladito, pone atención como si estuviera escuchando algo y entonces contesta, y resulta que acierta. Pero acertar era temas teológicos, temas bíblicos que ella no tenía forma de conocer porque era una época en la que estaba prohibido leer la Biblia. La gente no podía leer la Biblia por motu propio, no podías agarrar una Biblia y ponerte a leerla, eso no se usaba. Y de hecho las celebraciones religiosas eran en latín, por lo que esta chica no tenía forma de saber esos misterios bíblicos que le han preguntado y las cuestiones aquellas. Todo esto se vuelve muy complejo. El cura les pide que lo mantengan un poquito discreto. La madre no quiere cuestiones místicas, preferiría tener una hija que se case con un buen hombre, que tenga unos pocos hijos que ayuden en la granja, que tenga un futuro promisorio, y con tantita suerte sobrevivir hasta la edad adulta. Pero Juana sigue hablando de esto. Las voces siguen constantemente hablándole. Es un ir y venir. Cuando tiene unos 15 años la situación se tensa porque ella le pide a su padre que la lleve a hablar con el rey. Pues eso es imposible. Un simple humano, campesino, lo que fuera, nunca va a poder ir a hablar con el rey. Eso no pasa más que en las películas de Cenicienta. Así es que, bueno, evidentemente el padre no le contestó eso, pero no podía llevarla. La insistencia sigue creciendo. El padre le dice que no, que eso no tiene sentido, que cómo puede llevarla. Entonces un buen día ella se va sola. Cuando tiene 16 años, se va a buscar al señor Robert de Bradicourt. Bradicourt es el caballero feudal o el regente de esta región, no sé cómo se llamaría, es un noble que controla la región en la que está Domremy, el pueblo. Y resulta que Bradicourt conoce al padre de Juana de Arco, así que cuando llega se presenta y pide hablar con él. Aquel hombre que debe de haber sido un francés grandote, tosco, rudo, acostumbrado a la guerra, debe de haber estado sentado en una mesa zampándose una pierna de algún animal, no la recibe. Le hace gracia el asunto y dice, bueno, ¿qué puede querer esta chica conmigo? ¿Por qué no viene su padre? Si necesita algo, que venga él. Y entonces el paje le dice que no es asunto del padre, sino es asunto de ella, que no, en ese momento no la puede recibir y seguramente seguiría zampándose su pierna de animal que estaba comiéndose. La chica es de vuelta a casa, pero antes de lo que se imaginan, está de regreso. Y esta vez viene con una profecía que le dice a Bradicourt acerca de que una doncella de Lorena va a encargarse de salvar a Francia. En ese momento, en ese tiempo, en 1400 y pico, 1428-29, había una serie de profecías que hablaban de la liberación de Francia. Habían pasado casi 100 años de guerra con los ingleses, de diferentes batallas, episodios de paz, episodios de guerra, pero habían pasado 100 años desde que aquello había empezado. Así es que había estas profecías que hablaban de muchas cosas y una de ellas, muy muy sentida, decía que una joven de Lorena salvaría a Francia de los ingleses, pero había otra que decía, una mujer arruinó a Francia y una doncella de Lorena
se encargará de salvarla. Esta profecía era vista por todos como algo muy claro. La que había arruinado a Francia era la madre de Carlos VII, esposa de Carlos VI el Loco. El rey loco, estaba totalmente loco. Y su esposa, viendo la conveniencia de desplazarlo y de darle la corona a los ingleses para amasar un imperio, había dicho que Carlos VII no era su hijo, que en realidad era un hijo bastardo, que no era hijo del loco y que no lo reconocía tampoco ella. Así es que toda la gente entendía que la profecía decía que la madre de Carlos VII lo había negado como hijo, pero que había una doncella. Entonces ella se presenta y dice: yo soy esa doncella. Finalmente el señor de Bradicourt la recibe. Nuevamente es este tipo gordo, con una armadura o con algo, debe de haber sido un tipo enorme, muy tosco, que la reconoce y le da la deferencia porque su padre incluso ha trabajado para él, se conocen. Le repito, no era un campesino perdido por ahí, no. Jacques de Arc era un sujeto al que conocían y que trabajaba para este francés grandote que está ahí sentado. Ella le dice que quiere que la lleve con el rey. Aquel hombre debe de haber abierto los ojos muy grandes y le preguntó: ¿con cuál rey? Con Carlos VII, el Delfín. Yo soy la que lo va a llevar a la corona en Reims. Este hombre debe de haberse agarrado la cabeza y no lo entendía, pero conforme pasan los minutos y comienza a hablar con esta chica, algo le ha de haber dicho. Algo le debe de haber dicho que lo impresionó mucho. Exactamente el qué le haya dicho no lo tenemos claro. La historia lo ha ido perdiendo. Pero seguramente alguna información privada, algo que solo él conocía, le fue revelado en ese momento. Pero además, de alguna forma, Juanita, que en ese momento tiene unos 16 o 17 años, le ha revelado un futuro especial. Es tal la impresión de este hombre, de este francesote grandote, con su armadura, que estaba comiendo puerco con la mano, que deja todo y le dice: ¿qué necesitas? La jovencita aquella de la voz chillona seguramente le habrá dicho: pues yo necesito ir a Chinon, que es el lugar en donde está Carlos VII, el Delfín, es decir, el heredero a la corona de Francia, para darle el mensaje y pedirle soldados. Aquel hombre le dice: bueno, pero no puedes ir así. No se refería a que se vistiera como una dama de la nobleza, sino que el trayecto de Don Remy a Chinon era un terreno en donde había soldados enemigos por todas partes, y enviar a una chiquilla como esta no iba a llegar viva de ninguna manera. Así es que con la pena, pero en ese momento, la viste de hombre, le corta el pelo, le pone una especie de cota de malla y la disfraza de escudero. La manda con un grupo de soldados a Chinon. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de su padre ni de su madre. Tenga presente esto, porque eso es algo que saldría a la luz durante su juicio. No se despidió, no pidió permiso, no dijo nada, simplemente se fue. Cuando llega a Chinon, llevan un papelito donde Bradicourt le dice al rey que esta mujer quiere hablar con él. Por supuesto, el rey, Carlos VII, bueno, el Delfín, porque todavía no era rey, se pone muy nervioso. ¿Qué quiere? ¿Por qué una campesina viene a verme? ¿Qué puede decirme? Le sorprende todo aquello, le intriga inmediatamente de qué se trata. Sus asesores reales le dicen: oiga, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿cómo que tiene visiones y le tiene que decir un mensaje divino? ¿De qué se trata? Esto va en contra de cualquier protocolo de la corona, usted no puede recibirla. Sin embargo, él se queda con la mosca atrás de la oreja. Bradicourt era un hombre de su confianza, era un hombre leal, y se la había enviado con unos soldados, lo que quería decir que de alguna forma Bradicourt confiaba en él y confiaba en ella. El rey encarga a una persona de toda su confianza para que su esposa, la esposa de esa persona, de ese noble, cuide de la doncella, mientras hacen algunas averiguaciones. Durante algunos días, Juanita, que en ese momento pues es una chiquilla, ha pasado mucho tiempo tratando de llegar ahí. Juanita es llevada a un castillo en donde una señora de la alta nobleza cuida de ella. La opinión que esta mujer daría
al futuro rey de Francia fue que era una estupenda persona, encantadora, cortés, gentil, humilde, sabia, conocedora y muy inteligente. Mientras esto ocurría, el rey envía gente a Domremy a que investiguen, a que pidan referencias, que pregunten quién rayos es esta mujer y pidan algún tipo de dato. Y se sorprende con la información que le llevan. Aún así, la profecía dice que una loca ha arruinado Francia, pero que una doncella de Lorena, precisamente de donde viene esta muchachita, va a salvarla. Pero hay otra profecía que dice que el rey será coronado por una doncella de Lorena. Esto no se le puede quitar de la cabeza, así es que prepara algo. Ya le han dicho referencias, dicen que es una linda chica, todo aquello, está vestida de señor, bueno. Organiza una entrevista, reúne un grupo de nobles, entre los cuales está el mariscal de Francia, Gilles de Retz, un hombre joven, de barba ceñida, guerrero terrible, descendiente de una dinastía de guerreros, está con su abuelo. Se reúnen en un salón del Palacio de Chinon, en donde disfrazan a uno de ellos como rey, con la ropa de un rey, y lo sientan en la silla del rey, es decir, en la silla de Carlos VII del Delfín, y hacen entrar a la jovencita. La jovencita se aproxima sin pensarlo dos veces, caminando con soltura, muy discretamente, saluda a todos muy cortésmente, se acerca y dice: usted no es el rey de Francia. Ella nunca lo había visto, no pierda de vista esto porque todo esto es un misterio. Se acerca y le dice: usted no es el rey de Francia. Y voltea y mira entre todos, y ahí, entre toda esta gente, entre el abuelo de Gilles de Retz y Gilles de Retz, está Carlos VII. Ella, sin pensarlo dos veces, se acerca y dice: Su Majestad, tengo un mensaje de Dios para usted. Cabe señalar que en ese momento Carlos VII estaba vestido como escudero de alguno de ellos para disimular, así que el asombro es enorme. Por supuesto, Gilles de Retz, que era este guerrero, queda muy impresionado, pero no solamente muy impresionado por esta especie de adivinación que hubo, sino por la presencia de la joven, la energía que irradiaba, la seguridad que irradiaba. Acto seguido, Carlos VII reconoce que fue identificado y le da audiencia. Cuando la joven le revela dos o tres cosas, el rey queda terriblemente impresionado. La primera de ellas es que le dice: Su Majestad, usted hoy por la mañana se arrodilló en tal parte y oró al Señor. Estas son las palabras que dijo. Y le repite la oración que el rey o el delfín había pronunciado por la mañana. Esto le impacta, pero acto seguido le informa dos o tres cosas más, como por ejemplo dónde está la tumba de Carlos Martel, cosa que era únicamente entre nobles y entre los nobles de la Casa Real. Así es que bueno, le revela varias cosas importantes, muy extrañas, y le dice: Señor, necesito un ejército. Necesito un ejército para recuperar Orleans, para retirar el sitio de los ingleses que estaban sitiando la ciudad de Orleans, rescatarlo para Francia y después llevarlo a usted a Reims, a que se corone como rey, como legítimo rey que es. Ese es el mensaje divino. Por supuesto, el rey se queda pensándolo dos veces y manda que se hagan algunas averiguaciones más. Un grupo de clérigos franceses la entrevista a lo largo de un mes. Hacen una serie de pruebas para ver si aquello no es del diablo, si aquello no es brujería, si aquello... Es decir, que no llegó y ahí te voy, sino que durante un mes estuvo en entrevistas. Incluso se hicieron pruebas para determinar si era o no doncella. Una matrona del palacio la revisó para certificar que nunca había conocido caballero. Y salió y dijo que sí, que todo estaba muy bien. Una vez que se logra esto, ella se vuelve a presentar ante el rey, esta chica menudita vestida de hombre con el pelo muy corto, y le vuelve a pedir tropas. A lo que el rey le dice: bueno, pero ¿cuál es tu preparación militar? En ese momento es cuando ocurre aquella famosa escena, cuando Gilles de Retz, aquel joven guerrero, quien sería el mariscal de Francia, se arrodilla, levanta la mano y dice: Señor, yo iré con ella. Yo me encargaré de su custodia. Yo seré su protector.
Acto seguido, se ordena que por lo menos le den alguna capacitación. Juana de Arco sí recibió un pequeño entrenamiento militar durante el mes siguiente, en lo que le fabricaban una bonita armadura, hecha a la medida. No había una armadura de su talla, lo que refleja que era una persona pequeña, y no había armaduras para mujeres. Así es que le tuvieron que fabricar una armadura especial para ella. Durante este tiempo, Gilles de Rais se encargó de enseñarle un par de cositas. Este hombre era un asesino, era un experto en matar gente, era un guerrero y un gran soldado del rey, pero también era una persona muy creyente de esa pequeña mujer. Así es que le enseña a cabalgar. Primero, ella jamás se había montado en un caballo, por lo que no sabía cabalgar. Segundo, le enseña algunas cuestiones prácticas, pero se hace evidente un pequeño problema. Era muy ligera para manejar una espada. Así es que después de varios intentos deciden que no lleve espada. Simplemente que lleve un estandarte y con eso basta. Pero lo importante es que vaya. Algo le ha dicho nuevamente al rey que lo ha convencido, y ella lo que hace es que viaja a las poblaciones cercanas que son leales al rey y reúne un ejército también. No se crea que todos eran soldados del rey. Esta mujer tenía magia. Magia para convencer. Mucho se ha dicho que tenía esquizofrenia, que estaba loca, que oía voces porque tenía un padecimiento mental. Uno, el rey de Francia, el delfín. Carlos VII era hijo de un hombre loco, de un hombre que tenía una demencia terrible. Habría reconocido los síntomas, pero además de esto, cuando mandó a Juanita a que la revisaran los sabios del rey, determinaron que era una chica sana, que no tenía momentos de distracción, es decir, que no tenía pérdida de conciencia, que no estaba, ellos llamaban, que no perdía la noción, que, por cierto, tenía una secuencia lógica todo lo que decía, y que realmente parecía que hablaba con alguien cuando oía las voces. Así que no estaba loca. Había algo más. El hecho es que, pasado este tiempo, estamos hablando ya de abril de 1429. No es exactamente una persona muy grande. Si usted considera que nace en 1412, esta chica tiene 17 años, es una chiquilla. Junto a Gilles de Rais, que era un tipo grandote, debe de haberse visto muy simpática. Pero deciden avanzar. Conforme van avanzando hacia Orleans, los nobles franceses que acompañan al ejército para ganarse el favor del rey deciden enviar las tropas al revés de como dice Juana de Arco. E inmediatamente son golpeados de forma brutal por los ingleses, a lo que Juana se enoja muchísimo porque sus instrucciones eran ir hacia el otro lado y los nobles, siguiendo sus consejos militares, habían ido a otra parte. Cabe señalar que Juana de Arco, junto con el contingente de Gilles de Rais, entraron al revés y tomaron la población, dispersaron a los ingleses en una maniobra militar increíble. Cuando se reúnen después de aquello, ella les dice: yo no soy la que da las órdenes. Las órdenes vienen de Dios. Él es el que me dice lo que tienen que hacer. Es importante aquí un punto. Ella no luchaba como tal. Tampoco daba órdenes. Ella lo que hacía era informar a los nobles lo que tenían que hacer, pero al mismo tiempo estaba en el campo de batalla, lo cual es muy raro. Normalmente los profetas, los visionarios, los místicos, lo que hacían era decirle al rey y después regresarse a su convento, a su cueva donde estaban de ermitaños. No, ella lo que pide es un ejército para ir a la guerra. Ella va a la guerra y lo logra. Después de eso regresa con el delfín, al que le pide acompañarla a Reims para la coronación, y lo corona. Ella estuvo junto al rey cuando fue coronado, acompañada de un hombre que la adoraba, no como mujer, sino como una imagen, como su santa, Gilles de Rais. Por ahí en el canal encontrará usted un video al respecto. Durante los días siguientes todo es confusión. Carlos VII no quiere seguir adelante, pretende negociar con los ingleses y con los demás nobles franceses para que haya algún acuerdo pacífico. Juana de Arco quiere ir a la guerra. El rey no. Quiere liberar París. París estaba en manos de los ingleses, la capital francesa estaba en manos de los ingleses. Pero Carlos VII no acepta aquello y ordena que Gilles de Rais regrese
su mariscal, su hombre fuerte regrese. Es el momento en el cual ella, con un pequeño grupo de soldados, va a tratar de seguir adelante con la batalla y es capturada. Una vez capturada, Juana de Arco es literalmente vendida a los ingleses. La capturan los caballeros franceses, aliados, la capturan y la venden a los ingleses, que de inmediato dicen: hay que enjuiciarla, hay que acabar con esto. Y es cuando viene el juicio. Capturada en la ciudad de Rouen, se arma un juicio en su contra. Las acusaciones van desde brujería, hechicería, pacto con el diablo, haber abandonado la casa paterna sin permiso, vestirse de hombre, blasfemia, herejía, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 70 cargos son presentados. El juicio inicia con unos 100 jueces, entre los cuales hay teólogos, clérigos. No está la Inquisición. Es importante señalar eso. El inquisidor, un hombre que había sido llamado para que fuera ahí, un sujeto bastante inusual, dominico, que iba a ser el representante de la Inquisición, se dio la vuelta y se fue. Ese no participó, pero en general lo que transcurrió fue muy intrigante. En primer lugar, no fue algo breve. Todo el proceso duró aproximadamente un año. Ella fue capturada en mayo de 1430, así que el proceso completo duraría casi un año. Y sabe algo muy raro. Durante todo el proceso ella nunca tuvo un defensor. No se le permitió. No se le permitió que hubiera un confesor, que hubiera una ayuda de la iglesia, nada. Era un juicio totalmente irregular. El objetivo era matarla, punto. El rey de Francia no hizo ningún esfuerzo por rescatarla. Durante un año. No hizo ningún esfuerzo. Cuando se le preguntó si haría algo, él respondió: si soy rey es porque Dios así lo quiso. Si ella es prisionera es porque Dios así lo quiso. Y ahí la dejó. Juana de Arco sabía que su tiempo había llegado. Las voces le habían dicho que era su tiempo de muerte. De hecho, después de la coronación había dejado de oír las voces, y no sería sino hasta su captura, cuando escucharía de nuevo la voz diciéndole que era el tiempo de su muerte. Se había acabado su tiempo. Así que había cometido un error. Después de la coronación del rey, ella tendría que haberse retirado. Pero quiso seguir adelante. Ya no escuchaba las voces, así es que ya era por motu propio. Y no era una guerrera. Queda claro que no era guerrera. Y en un descuido, cuando no está su protector, su hombre fuerte, que era Gilles de Rais, que era el guerrero, la atrapan y la llevan a juicio. El caso es muy intrigante porque delante de un tribunal de 100 jueces hombres no encontraron ninguna falta. Sus respuestas eran de una sabiduría inaudita. Le tendían trampas, como decirle: ¿estás en gracia de Dios? Si respondía: sí, sí estoy en gracia de Dios, era una blasfemia, porque solo mediante la iglesia se podía estar en gracia de Dios, y ellos sabían que ella no había confesado. Si decía: no, no estoy en gracia de Dios, entonces la acusarían de ser una condenada. Lo que ella respondió fue: si estoy en gracia de Dios, que Dios me mantenga en gracia, y si no lo estoy, que me lo permita, por favor. Sus respuestas eran inteligentes, brillantes, tomaría meses. Incluso el que llevaba el juicio, Cauchon, terminaría desquiciado por completo. No encontraba manera de inculparla. Aún así, se fueron haciendo pequeñas cosas para entramparla hasta declararla culpable. Bajo amenaza de tortura fue llevada y se le mostró la hoguera, en donde ella terminó aceptando que se vestiría de mujer y se retractaría, por lo cual se le condenaría a una larga cadena de prisión, pero seguiría viva. 4 días después, cuando los jueces regresan a verla, sigue vestida de mujer, de hombre. Y cuando le preguntan, ella dice: lo siento, pero las voces que he escuchado son de Dios, vienen de Dios. Yo tuve un mensaje divino y no me voy a retractar. Se le condena a muerte. Es un caso por demás extraño. Le he platicado al inicio la forma en la que se le ejecutó. Había una extrema crueldad, una hazaña inaudita, y por parte del rey de Francia, al que ella había llevado a la coronación, una gran traición. Pero entendamos el momento. El rey de Francia ya es rey de Francia, ya fue coronado. Entonces, de pronto, Juana de Arco es capturada. Hacer un esfuerzo por rescatarla significaba reconocer que el mérito había sido de ella, y eso no podía ser.
Enviar dinero para rescatarla tampoco. No era una noble, era una persona común y corriente. No tenía sentido hacerlo. Por ello fue que se retiró y ordenó que no se hiciera ningún esfuerzo por rescatarla. Cabe señalar que, contrario a lo que se cree, sí hubo varios esfuerzos por su rescate. Incluso su amigo, su admirador, por llamarlo de alguna forma, Gilles de Rais, intentó rescatarla, pero llegó tarde, cuando ya era momento de su muerte. En este punto, una vez que el rey se da cuenta de que aquello no le ha salido bien, y que además las cosas van muy mal, porque la gente está muy molesta de que la doncella de Orleans, la Pucelle, como le llamaban ellos, haya sido quemada y el rey no haya hecho nada. Eso genera una enorme inconformidad, por lo que el rey ordena una investigación a fondo, en la cual el papa de turno, en aquel entonces, determina que el juicio fue inapropiado, y por lo tanto, Juana de Arco no era una hereje. En realidad el rey lo ordenó no por limpiar el buen nombre de Juana, simplemente porque no se dijera que había estado junto a un hereje en el momento de su coronación. Posteriormente daría algunas dádivas a su familia y una especie de dinero extra a su padre y cosillas ahí. La realidad es que no quiso salvarla. En parte porque tenía miedo de que los ingleses lo fueran a derrotar, y en parte porque tenía miedo de que los ingleses tuvieran razón y aquella mujer fuera un hereje. Pero yo creo que más bien lo que tenía miedo es que el tiempo de Juana se había terminado, sus propósitos se habían terminado, y a decir de algunos de los teólogos que estaban cerca del rey, de los canónigos que estaban cerca del rey, Juana había dejado de escuchar la voz de Dios y por lo tanto estaba por su cuenta. Su muerte estuvo ahí. Muchos años después, en 1909, sería canonizada por la Iglesia Católica. Tras una investigación en los antiguos archivos que actualmente se conservan todavía, se determinó que las voces que Juana escuchaba y las imágenes que veía eran revelaciones divinas. Esta mujer presentaba cuadros que correspondían con imágenes de santidad. Es de señalar que durante la época de Napoleón III, en los 800 más o menos, también se le consideró como heroína de Francia y su imagen fue utilizada como para exaltar las virtudes francesas. Hoy en día se le recuerda mucho. Se le recuerda mucho como una mujer valiente, lo fue, absolutamente de acuerdo, arriesgada, dura, muy fuerte, espiritual, intelectual y físicamente muy fuerte. Una mujer que arriesgó todo, siguiendo un mandato divino en el que ella creía. Entonces era una mujer de fe. Era una mujer, además, con una inteligencia grande, que la llevó a saber cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, con poco apoyo de aquellos hombres de aquella época. Incluso el propio Gilles de Rais, que pudo haber hecho mucho más, no lo hizo. Pudo haberla rescatado, sin duda alguna. Tenía el favor popular, tenía la fuerza, tenía el conocimiento bélico, pudo haberla rescatado, no lo hizo. Se cree que fue traicionada, es probable. A partir de ahí, Gilles de Rais se volvería un asesino, un pedófilo, un sádico. Cabe señalar que hay otro episodio también muy triste. Tras la muerte de Juana de Arco en la hoguera, su padre muere muy poco tiempo después por la tristeza. Sus hermanos inventan una especie de estafa en donde la hermana menor, Claude, se vestía como Juana de Arco e iban de feria en feria diciendo que Juana de Arco no había muerto en la hoguera, sino que se había casado con un caballero que la había rescatado, y mostraban a la Juana de Arco que en realidad era Claude, hasta que el rey les dijo ya párenle, y tuvieron que dejar de hacerlo. Juana de Arco había sido destruida. Mucho tiempo después se recuperaría en una antigua farmacia un frasquito en los sótanos de una antiquísima farmacia en la región de Rouen, una botella de vidrio muy antigua que en su interior tenía restos de la calcinación de una persona. Le comento esto como se lo comenté durante las primeras partes del programa, porque cuando fue sometida a un análisis muy reciente, en los 2000,
se encontró un trozo de tela pequeño que corresponde al siglo XV de lino que fue expuesto a fuego. Parte de los restos que están ahí corresponden a fragmentos óseos de un ser humano que están bajo catalogación, porque el tiempo corresponde. Se encontraron también los huesos de un gato. Sí, usted se preguntará qué rayos haría ahí fragmentos de hueso de un gato. Durante la quema de una bruja, de alguien acusado de brujería, se arrojaba un gato al fuego para quemar al familiar. Era una costumbre que había muy estúpida. Pero el hecho es que está ahí. Hoy en día se han seguido los análisis porque esa pequeña jarra, ese pequeño frasco tenía dentro una hoja de un papel antiquísimo en donde se escribía Juana de Arco. Así que el misterio todavía está ahí. Pero esta es la historia que yo he encontrado de una mujer grande, y hoy, que es 8 de marzo, en donde se celebra la lucha de las mujeres por la igualdad, por la equidad, por la dignidad, creo que vale la pena recordar que en un tiempo muy atrás, hace casi 600 años, una chiquilla flaca, de voz chillona, con el pelo corto, derrotó al ejército inglés, dando instrucciones. Ok, ella no agarró una espada y cortó el cuello de nadie, daba instrucciones, pero sus instrucciones y su presencia en el campo de batalla, exaltando a aquellos guerreros, lograron derrotar a un ejército inglés superior y posteriormente llevar al delfín a la corona de Francia. ¿Qué le parece a usted? Quiero enviar un saludo muy cortés a Ivonne Ramón y a Alfredo César, que nos escuchan. También enviarles un saludo muy cordial al Jamón y al Pato, de parte de Mario Blancas, amigos que nos escuchan también. Y a todos ustedes agradecerles su compañía esta noche. Nos escuchamos muy pronto. Buenas noches y que descansen en paz.